Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, televidentes de Regionar TV? Bienvenidos otra vez a su programa aquí por Facebook, regionar.tv, y recuerden también en YouTube que estamos como Regionar TV. Hoy es 5 de mayo, hoy es martes 5 de mayo y vamos a tener un tema supremamente importante y es el tema económico. Nosotros estaremos más adelante, ya les vamos a presentar el personaje, pero él es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Ya más adelante los saludamos. Por ahora, vamos rápidamente a saludar a la mesa de trabajo. Diana Villarreal, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo está, Emilio? Un saludo a usted y a todos los televidentes de Regional TV. Como usted bien dice, tenemos un gran invitado. Pero antes de pasar a nuestro invitado, vámonos a unos mensajes importantes, lo de la Universidad de la Uniminuto, para que nos comenten un poquito sobre las inscripciones de pregrado y posgrado. Toma tus sueños allí donde estás. Olvida el dinero, el tiempo, la distancia. Uniminuto te ayuda a alcanzar. Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos. Uniminuto te ayuda a alcanzar. Inscripciones abiertas. Bueno. Vamos a hacer, ya miramos el video de Uniminuto que abrieron las inscripciones. Estamos, como les decíamos, con el doctor Julián Arévalo. Él es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Antes de saludarlo, le voy a leer aquí de la silla vacía sus pergaminos o su recorrido. Y ya habíamos mencionado que él es el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia y consultor asociado del Instituto para las Transiciones Integradas. Anteriormente se desempeñó como asesor del ministro del Interior y desde su trabajo en la oficina del Alto Comisionado para la Paz participó en los diálogos de la paz con las FARC, especialmente en el punto de participación política, y fue parte del equipo también en los diálogos con el ELN. Previo a esto fue asesor del director general de la DIAN en los temas de contrabando, lavado de activos y financiamiento de grupos armados ilegales. Señor Arévalo es economista de la Universidad Externado, máster en economía de la Universidad de Boston y doctor en ciencia política de la Universidad de Boston. Su trabajo se centra en temas de resolución de conflictos, construcción de Estado y democratización. Doctor Arévalo, bienvenido a las pantallas y a la comunidad nariñense y, bueno, ahora las redes sociales en Colombia y en el mundo aquí a Regionar TV. ¿Cómo le va? Emilio, muy buenas noches Diana, y buenas noches para toda la teleaudiencia. Es un gusto para mí estar aquí hoy con ustedes. Doctor Julián, aprovechando la presencia suya, yo quiero saber por qué el gobierno nacional empezó reactivando lo que es manufactura y construcción. Bueno, podríamos decir que estos son dos sectores claves, pues, de cualquier economía y en particular de la economía colombiana, no solamente por la contribución que hacen al aparato productivo, sino por un tema que es de las principales preocupaciones de mucha gente en este momento, y es la cantidad de empleos que mueve. Cuando estamos hablando de la construcción, como digo, no se trata únicamente de las obras de infraestructura que se hacen, de los edificios, de las casas y demás, sino también de cómo para hacer todos esos proyectos se necesitan movilizar muchos trabajadores. Y en ese sentido, pues es darle oportunidades de empleo a trabajadores. Desde luego eso contribuye a la activación económica y pues gradualmente se puede traducir en beneficios para el resto de la sociedad. Entonces, ante una situación como la que tenemos, donde prácticamente la totalidad o una parte muy importante del aparato productivo colombiano está detenido y las implicaciones negativas en términos económicos que esto tiene, pues tiene sentido darle juego, podríamos decirlo en esos términos, primero a estos dos sectores. Ok. Doctor, recordemos que pues ya se va a ampliar, ¿no? Se amplía este proceso de cuarentena ya a finales de mayo, al 25. Eso lo va a dictaminar ya la Presidencia de la República. Pero para usted, el gobierno nacional, ¿qué medidas no ha optado y que para usted deberían ser importantes para pasar esta pandemia? Pues tenemos que decir primero que el gobierno nacional ha sido un poco lento en su reacción. En estos días ya estamos viendo medidas más acordes a lo que se esperaría en una situación como esta, pero desafortunadamente ya ha pasado mucho tiempo, hay empresas que ya han tenido que cerrar,
el desempleo que ya venía en unas cifras bastante altas, el último dato que tenemos del mes de marzo, pues ya indica un incremento y se está incluso proyectando que esto puede llegar al 18% en los próximos meses. En este mes, perdón. Todo esto para decir que las respuestas que estamos viendo son tardías, que se podrían pensar medidas más agresivas en términos de subsidios a la nómina, en apoyo a trabajadores independientes y a trabajadores por cuenta propia, en los costos de los servicios públicos para poblaciones afectadas, algo que se empezó a discutir muy temprano en la pandemia, pero cuando la pandemia llega al país, pero no se avanzó sustancialmente en eso, la condonación de créditos, atender a poblaciones especialmente vulnerables y remedios para atender contingencias que se pueden presentar durante este tiempo. Entonces, pues nada más un ejemplo muy concreto. Hace unas semanas el gobierno hizo unos anuncios en términos de flexibilización para acceder al crédito y el común denominador que encontramos fue empresarios, comerciantes que decían que los bancos no les estaban prestando la plata, que encontraron una cantidad de obstáculos para poder tener acceso a esos créditos y pues desde luego el mundo empresarial no quiere decir que como no se hizo algo hoy se puede hacer mañana. Si hay algo que no se puede hacer hoy, esto tiene unas consecuencias muy graves que hacen que sea imposible hacerlo mañana. ¿A qué me refiero? A que, como decía, ya hay empresas que cerraron, ya hay gente que perdió su empleo y las medidas que se empiezan a tomar en este momento, pues así sean las correctas, en algunos casos desafortunadamente son muy tardías. ¿Cómo se debe ir reinventando la economía nacional? ¿Con esto usted cree que habrá nuevos productos de exportación? A ver, frente al tema de exportación que tenemos en el país, tenemos una economía que ha dependido históricamente de una manera muy importante de la explotación de hidrocarburos. Más del 52% de las exportaciones colombianas están en este sector. Y lo que hemos visto es que cada vez que los precios de estos fluctúan, pues la economía colombiana se ve muy resentida. Históricamente se ha venido hablando, todos los economistas, independientemente de su inclinación ideológica, han venido hablando acerca de la importancia de la diversificación de las exportaciones del país y ese sigue siendo un tema pendiente en la agenda de desarrollo de Colombia. Una crisis como esta, ¿qué implicaciones tiene? Pues desde luego que estamos haciendo cada vez más evidente la incapacidad del país de responder a situaciones como la pandemia en este momento, pero al mismo tiempo cómo esto afecta de manera más contundente a regiones que están más aisladas, que desafortunadamente no se han integrado suficientemente bien a la economía colombiana, que tiene unos problemas de infraestructura enorme, donde no hay apoyos, por ejemplo, con la construcción de centros de acopio, donde es muy difícil transportar los productos, y eso hace que no podamos aprovechar esas regiones para lo que ustedes están preguntando, que es la capacidad exportadora del país. Luego, así como en muchos ámbitos políticos, económicos, sociales, incluso hasta personales, pues este debería ser un momento también para que repensemos la forma en cómo Colombia se relaciona con el resto del mundo en materia de exportaciones. Muy bien, pero anticiparnos de pronto a algún producto en ese sentido, nuestro tema agrícola, ¿es muy apresurado, doctor? Yo creo que este momento sí es un poco apresurado porque desde luego en lo que estamos en este momento es atendiendo la crisis de salud que estamos viviendo y empezar a meter el acelerador a regiones y a proyectos, pues puede ir en contravía de los objetivos sanitarios que se tienen en este momento. Yo creo que es más bien, pues a pesar del costo enorme, reconozco que esto tiene, pues es un momento más de planeación para que superada la pandemia podamos entrar de manera mucho más agresiva a regiones que están en necesidad de integrarse mejor con el resto de la economía nacional. Bueno, entre tanto, doctor Arévalo, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras propuso bajar los salarios y también no pagar las pensiones, las primas, ¿no? Ahora en junio y en diciembre. ¿Cuál es su análisis en ese sentido? Porque es muy impopular la visión, pero a veces debemos entenderla desde la economía, ¿no? No sé cuál es su... A ver, claramente es impopular y claramente pone toda la carga en un solo sector en este momento que son los trabajadores. Y lo que una crisis como esta enseña, así como lo enseñan algunas guerras, es que la superación de estas situaciones tan complejas debe resultar de una contribución de todos los sectores y de todos los actores. En la columna que vimos el domingo, el señor Vargas Lleras dice, para resolver este problema hay que echar mano de estos recursos y a involucrar a este grupo para resolver la situación, me refiero a la población
económicamente activa, los trabajadores y demás. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con los otros sectores? Hay una gran discusión en este momento en el país acerca del sector financiero, por ejemplo, de cómo podrían contribuir también mejor. De hecho, salió una carta muy diciente del presidente de Bancolombia, diciendo cómo todos los sectores deben contribuir y cómo desde el sector financiero también se están pensando para hacer una mayor contribución. Luego, no me parece que una columna como la que salió el domingo pues sea la solución, o sea, el camino correcto para plantear este tipo de soluciones, sino más bien como de manera concertada con diferentes actores, como decía, el sector financiero, el sector empresarial, que se está viendo golpeado de una forma muy importante, cómo todos pueden concertar medidas donde, como dice Antanas Mockus, todos ponen y no los trabajadores ponen, que es un poco la propuesta del señor Vargas Lleras. Doctor, de la misma manera, usted nos puede hacer el análisis con respecto al precio en el futuro del petróleo y el dólar. Pues yo siempre digo que esa es la pregunta del millón y realmente para un economista me parece que es un poco riesgoso en este momento, normalmente es riesgoso, pero en un momento como este es aún más riesgoso tratar de jugar a adivinador del futuro porque hay muchas variables que no estamos controlando. Yo creo que nadie habría, pues de hecho no conozco un modelo que hace 6 meses predijera lo que estamos viendo en términos de petróleo, en términos de dólar. Hace unos meses tuvimos un acuerdo fallido entre la OPEP y Rusia, cada uno haciendo su pulso para sacar la mejor tajada de un eventual acuerdo que se dio hace cerca de 3 semanas, si no estoy mal, pero esto tuvo unas implicaciones nefastas en el precio del petróleo. Llegamos a que el barril cotizara en precios negativos, algo que nunca se había visto. El dólar nuevamente también con unos precios que eran completamente impredecibles hace un tiempo. Entonces yo creo que en este momento es muy difícil hacer predicciones, estamos viviendo condiciones atípicas y los modelos económicos, econométricos que utilizamos los economistas, pues tienen ya problemas importantes en situaciones como estas. Perfecto, doctor Arévalo. Entonces volvamos un poco ahora que estábamos hablando de la banca. ¿A usted sí le parece que la banca ha hecho algunas medidas o se ha solidarizado? Recordemos, por ejemplo, al senador David Barguil, que les está dando durísimo, ¿no? Le está dando muy duro a las bancas porque dijo que el emisor bajó las tasas de interés y pues que ahí sacó un listado de diferentes entidades bancarias que no lo han hecho. ¿Cuál es su opinión al respecto? Estoy de acuerdo. El mismo presidente Iván Duque, que pues no se caracteriza justamente por ser un crítico del sector financiero, pues salió con unas declaraciones muy fuertes acerca del limitado compromiso que algunas instituciones financieras estaban teniendo. Como decía hace un momento, lo que hemos visto y cuando uno habla con empresarios, amigos y lo que lee en las noticias, es el común denominador es una ausencia de créditos para activar para activar la economía en este momento, y algo que es muy importante, que no debería perderse del foco de todo esto, y es mitigar el impacto que esto va a tener sobre el empleo. Colombia viene con unos niveles de desempleo muy altos, con una informalidad muy alta, y el empresario que se acerca a una institución financiera a pedir un crédito que le es rechazado, como decíamos, por la falta de atención pronta de las instituciones financieras, pues es un empresario que en muchos casos tiene que terminar despidiendo trabajadores, como lo hemos visto en todas estas semanas. Entonces, sí, la respuesta del sector financiero, no quisiera generalizar desde luego a todas las instituciones, pero lo que sí uno encuentra es que ha sido en algunos casos muy tardía y que las condiciones favorables que se han anunciado y las medidas que se han tomado desde el Banco de la República no necesariamente se traducen en decisiones equivalentes por parte de los bancos. En el sector inmobiliario, ¿cómo mira usted esa pugna entre pagar o dejar de hacerlo entre los contratos de arriendo? Muy en la lógica de lo que decíamos hace un momento, eso tiene que ser un esfuerzo de todos y el punto tal vez, o sea, la principal reflexión, el principal llamado que una crisis como esta genera es la necesidad de la concertación entre diferentes actores. ¿A qué me refiero? Pues si yo soy un arrendatario y pierdo mi empleo por razones como las que estábamos diciendo, si yo soy un arrendador, perdón, y pierdo mi empleo por condiciones como las que estábamos mencionando, pues desde luego no voy a tener para pagar el arriendo. Pero si yo soy un propietario de un apartamento que lo tengo en arriendo y esa es mi fuente de ingresos, pues también voy a estar en una situación compleja. Entonces,
la situación es muy difícil en cada uno de los casos y yo creo que la capacidad de los diferentes actores de encontrarse, dialogar y llegar a acuerdos debería ser la ruta en caminos como este, porque yo creo que medidas generales en casos tan complejos como el que me está diciendo Diana no aplican. Y más bien cada caso, pues hay conjuntos de casos que tienen sus particularidades y que las respuestas deberían ser acordes a cada una de ellas. Y precisamente, doctor, otro tema que también en la gente lo tiene como en preocupación y son las aseguradoras, ¿no? Ellos también, ¿qué papel deberían desempeñar estas aseguradoras? Porque pues recordemos que en algunos contratos, sobre todo con construcción, bueno, en fin, le dicen ahí actos terroristas, con pandemias o eventos o fenómenos naturales, no aseguramos o le cuesta más. Entonces nadie aseguraba porque a nadie se le pasaba por la cabeza una pandemia, por supuesto. Entonces ellos legalmente se están escudando, que está bien, por supuesto, pero solidariamente, ¿cómo podrían manejar eso en esas? Vea, Emilio, usted acaba de decir una palabra que es clave, que al final, que es la parte de la solidaridad, por un lado, y otro tema que yo diría que es muy importante y que lo hemos visto en estas discusiones en el país frente a cada una de estas problemáticas específicas, es el liderazgo. O sea, cuando uno hace las leyes, cuando hace estas normas, estos contratos, pues obviamente en buena medida están pensados para situaciones normales, pero entendamos que una crisis como la que estamos viendo hoy, donde se está pronosticando una contracción de la economía colombiana de 5.5% para este año, es algo que no habíamos visto en 100 años. O sea, es algo completamente atípico y ante situaciones atípicas lo que uno sí espera es un liderazgo excepcional por parte de las autoridades locales y las autoridades nacionales para poder atacar problemas como el que usted me está diciendo. Entonces, no simplemente es que la norma dice X y tenemos que hacer X y punto, sino que también está en qué medida los diferentes líderes, los alcaldes, alcaldesas, gobernadores, presidente, abordan esto como una situación excepcional y llaman a los diferentes actores y dicen, mire, tenemos que resolver esto porque, como decía, las soluciones no pueden ser unilaterales de un sector que impone sus condiciones en los otros y que se rescata a sí mismo mientras que el barco se está hundiendo. Acá a todos nos toca poner, y como han dicho algunos mandatarios, si salimos de esta es porque salimos juntos. Entonces, la palabra clave, diría yo, Emilio, es solidaridad, que usted la mencionaba, y yo le agregaría un liderazgo enorme que pues muchas veces nos ha hecho falta. Doctor, ¿cuáles son los empleos afectados en plena pandemia y cuáles serán los nuevos post-pandemia? Bueno, en particular todo el tema del comercio, desde luego, es el que más afectado se ve. Y comercio y, bueno, servicios, cierto tipo de servicios. Entonces, ahorita que estábamos hablando de la apertura del sector manufacturas, pues, ¿cuál es la reflexión hoy? Que se abrió el sector, la gente empezó a trabajar hace un par de semanas, están haciendo, pues, sus productos y demás, pero, pues, se van a acumular porque no hay quien los compre. Hay personas que están cada vez comprando más por Internet y hay empresas que cada vez están vendiendo más por Internet, pero pues desde luego tenemos el arraigo a los negocios, a los establecimientos físicos y ellos están sin posibilidad de vender tanto como quisieran. Eso por un lado. Por otro lado, un tema que es preocupante desde luego es todo lo que tiene que ver con servicios, bares, restaurantes, discotecas y todo lo que estos sectores mueven. Pensemos que en un restaurante no solamente es las personas que venden la comida, sino las personas que venden los insumos con los que se hacen la comida, los músicos que tocan en el restaurante mientras la otra gente come, o sea, una cantidad de actividades que se mueven. Exactamente. Entonces, cuando cerramos un restaurante, cuando cerramos un bar, desde luego no estoy diciendo que no se va a hacer, estoy completamente convencido de las necesidades que hay en este momento en materia sanitaria, pero simplemente describiéndolo, cuando cerramos un establecimiento de este tipo, pues hay una cantidad de actividades que giran en torno a ese establecimiento que se ven afectadas. Entonces, sí, cuando todas esas actividades, quienes organizan eventos, conciertos, fiestas, pues en tanto sigan las actividades de confinamiento, pues seguirán viendo afectados desafortunadamente durante los próximos meses. ¿Qué va a pasar? Otro sector que, pues por el trabajo en la universidad que tengo, pues me parece también pertinente mencionar, en términos de educación, ¿sí? Entonces, pues hemos visto que buena parte de colegios y universidades nos hemos movido a la modalidad virtual. Hay algunos reparos, obviamente es un gran esfuerzo, desde luego nunca va a reemplazar el computador, el contacto físico que tenemos los profesores y los estudiantes, las discusiones, encontrarnos a tomar un café,
bueno, todo lo que pasa en el ambiente académico. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de muchas universidades, pero igual pues se siente que todavía falta, y es muy probable que por los tamaños de las clases y demás, muchas universidades, colegios, pues continuemos los próximos meses en la misma modalidad. Entonces es un sector que desde luego también se va a ver afectado con una cantidad de opciones, y esto invita también a la creatividad, que es algo que me parece muy importante mencionar. Entonces, da gusto ver cómo muchos profesores, incluso algunos de ellos mucho mayores, se han puesto las pilas para aprender a utilizar estas herramientas virtuales, para utilizar todas las características que tienen estos programas y hacer las clases más amenas, pero igual sigue siendo un desafío bastante grande. Y en esa misma dirección van los empleos que se pueden abrir. De hecho, en estos días han salido varias noticias de sectores que en esta coyuntura están creciendo de una manera inusitada. El mejor ejemplo es esta misma plataforma por la que nos estamos comunicando, Zoom. Pues es una empresa que era un poco conocida, algunas personas la utilizaban y ahora todo el planeta literalmente la conoce, con unas ventas exorbitantes, y todo lo que tenga que ver con servicios digitales, con atención a través de páginas web y demás, pues son sectores que están viendo un potencial enorme. A nivel internacional también está el caso de Amazon, que en estos días llegó a su precio más alto en cotización en bolsa, Facebook también. Entonces todas esas compañías aprovechan una situación como esta para recoger todo lo que venían de alguna forma sembrando durante mucho tiempo. Y para otras, pues esto se convirtió en una oportunidad de ponerse al día. Entonces también vemos algunas cadenas de supermercados aquí en Colombia, vemos librerías, tiendas de discos, supermercados, que hoy tienen servicios digitales para hacer domicilios y demás mucho mejor que lo que tenían hace 2 meses. Entonces, desde luego, todo lo que esté relacionado con esto, en tanto dure la pandemia, van a ser sectores que van a estar en una mejor condición. La creatividad, usted lo ha dicho, qué buen mensaje también, doctor. Bueno, también pasando como a otro tema, pues lo han calificado en los medios nacionales el nuevo pobre, ¿no? A mí no me gusta mucho el término, pero bueno, así lo están calificando. Y es esas personas de estratos 5 y 6 que a medida que va avanzando esta crisis sanitaria, pues se quedan sin ingresos, tienen su buen colchón, pero no se sabe hasta cuándo podrían estar. Ese llamado a ellos, incluso tampoco van y golpean la puerta del gobierno, porque pues hay un goodwill, si así se lo podría llamar, o hay un estatus. ¿En qué momento puede reventar eso, doctor, y ese llamado? ¿Cuándo podrían ellos entrar a una crisis y que debe haber una ayuda, por supuesto? 3 cosas al respecto. Una, cuando decíamos todos ponen, quiere decir todos nos vemos afectados, pero también la idea es que todos somos rescatados, y esto no excluye a este grupo poblacional que usted estaba diciendo, Emilio. Entonces, desde luego, también los beneficios son para todos, porque a todos, de una u otra forma, nos está pegando una situación como esta. De ahí, la preocupación por un tema que discutíamos hace un rato, Diana y Emilio, que es la forma tardía como el gobierno ha reaccionado. Porque es que si el gobierno se toma esto en serio desde el inicio y destina porcentajes del presupuesto para atender la crisis, comparados no a los del primer mundo, donde es el 20% del PIB, sino vecinos nuestros, Chile, 10%, Brasil con Bolsonaro liderándolo, 8%, y Colombia nada más destina el 2% para atender la crisis, pues están afectando a todos los sectores, incluyendo a este grupo que lo llamabas nuevos pobres. Entonces el tema es serio y las respuestas no han sido tan contundentes como las que esperábamos muchos colombianos, por lo menos en materia de contribución a la actividad económica. Afortunadamente, hubo un liderazgo importante de varios alcaldes a lo largo de todo el país que presionaron para que las medidas de confinamiento se adoptaran, y afortunadamente, gracias a esas decisiones, el virus no se ha disparado a unos niveles como los que hemos visto en otros países, en otras ciudades. Eso ha estado bien. Pero a nivel económico sí hace falta, como decía, este mayor compromiso de todos los actores. Todos tenemos que contribuir a esto, y que a través de ese camino, pues desde luego se atiendan a los sectores más vulnerables, que son los que más se les afecta su vida porque dependen del ingreso día a día, pero también estos sectores de estratos más altos que se les está suspendiendo su flujo de ingresos. Entonces, insisto, mayor liderazgo es necesario, mayor agresividad, sobre todo en las políticas económicas,
acordes con todas las medidas sanitarias que se han venido tomando. Pero, por ejemplo, es preocupante hablar de medidas de austeridad económica en este momento por parte del gobierno cuando hay una cantidad de grupos poblacionales que se están viendo afectados y tratar de actuar. Mucho, lo que no podemos hacer es seguir tratando de actuar con los modelos convencionales en una situación que es todo menos convencional. Eso. Cada vez salen nuevos sectores a poner su voz de auxilio. ¿Cómo se los puede ayudar? Bueno, algunas de las medidas que mencionaba hace un momento en términos económicos, yo creo que serían la principal contribución. Por ejemplo, en este momento se contempla una nueva emergencia económica. Seguramente el decreto salga en los próximos días, según una conversación que se supo que hubo el fin de semana entre el ministro Carrasquilla y el senador Álvaro Uribe. Y el acuerdo contempla un programa de 2 billones de pesos de subsidio de nómina. Esta mañana la presidenta de ACOPI estaba diciendo que con esos 2 billones no se alcanzaría sino a cubrir el 21% de los gastos de nómina. O sea que estamos hablando de casi un 80% de gastos de nómina que este decreto no cubriría. Ese es el tipo de problemas que estamos viendo. Entonces, nuevamente hay una desconexión entre los sectores, los gremios que están haciendo unos diagnósticos y que están, como decía Diana, pegando su grito, poniendo su voz de alerta. Y por otro lado, unas decisiones del gobierno que siguen siendo muy conservadoras, siguen siendo tardías y no corresponden con las necesidades del sector real. Y hablando de esos sectores, precisamente, por ejemplo, Asobares, también todos los que tienen que ver con el de esparcimiento, pues entregaron como una serie de peticiones para poder reabrir, porque pues en principio, gobierno Duque habla de 18 meses y entregaron una serie de peticiones que con todos los sistemas, o sea, todas las modalidades, todas las medidas de protección de bioseguridad estarían al tanto, estarían muy bien, entonces ir abriendo paulatinamente. ¿Usted sí miraría viable esa petición de estos sectores? En lo que alcanzo a entender, Emilio, la propuesta la están elaborando, pero no es para empezar a abrir inmediatamente. Y esta mañana en una entrevista el presidente de Asobares justamente decía eso, no quiere decir que estemos abriendo ya, pero sí hay que empezar a hacer las propuestas para que en la medida en que las medidas sanitarias se puedan ir relajando, los sectores puedan ir iniciando. Pero claramente, y esto es muy duro decirlo, pues esos van a ser los sectores que probablemente vayan a abrir de últimos luego de que todos los demás ya hayan abierto. O sea, ahorita pensar en que nos vamos a ir de fiesta a un bar, 50 personas en una pista de baile es completamente improbable. Sí, claro. ¿Cuál es su análisis, ¿no?, sobre la economía mundial tras la pandemia? ¿Vendrán nuevas potencias o seguiremos en el mismo sistema económico? Bueno, yo diría que este tipo de situaciones pueden generar 2 tipos de fenómenos. Uno, un cambio de dirección hacia algo completamente diferente, o una segunda que es un aceleramiento de procesos que ya se venían dando desde antes. Y esto simplemente es como si uno va bajando una montaña y a partir de ahora la cumbre es más inclinada, ¿sí? Yo estoy más tentado a pensar eso segundo que lo primero. Entonces no veo como una dirección completamente diferente, sino como una aceleración de procesos que ya se venían dando. ¿Y a qué me refiero con esto? Temas como el liderazgo de Estados Unidos a nivel global. Ya veníamos con eso. O sea, desde que llega Donald Trump al poder, hemos visto una cantidad de decisiones de sacar a Estados Unidos de una cantidad de realidades de diferentes contextos, de abandonar el rol que tenía de líder frente a ciertos temas o que trataba de mostrar de líder frente a ciertos temas en términos de defensa del modelo económico de orden liberal y las democracias liberales también, de promover la democracia y demás. Entonces, eso ya ese rol se venía perdiendo. Veníamos viendo una China en ascenso con cada vez mayor incidencia, con cada vez mayores inversiones en infraestructura en diferentes partes del mundo, incluso comprando pedazos de territorios en diferentes partes del mundo, algo que no se ha divulgado tanto, pero que gracias a esas inversiones pues lograban tener cada vez más incidencia China en el sur de Asia, en África, incluso en Latinoamérica. Entonces veníamos viendo la pérdida de protagonismo de Estados Unidos y por otro lado el ascenso de China. Lo que estamos viendo y la forma como se ha atendido esta crisis es que ese proceso se va a acelerar cada vez más. Insisto, no es nuevo, no es que nos vayamos por un rumbo diferente, ya veníamos por ese camino y ahora se acelera más. Hoy estábamos viendo, lo que pasa es que pierdo la cuenta cada vez que miro las noticias, pero la última vez que vi
ya habían 68.000 muertos por coronavirus en Estados Unidos. Hace 2 meses, cuando el presidente Trump tenía 15 casos, dijo, eso va a llegar a 0. Y en esto ya le preguntaban, ¿y usted qué opina de lo que dijo? Dijo, sí, va a llegar a 0 al final de que se acabe todo esto. O sea, totalmente, parece humor negro realmente, pero es verdad. El presidente responde de esta forma y hoy ya tiene 68.000 muertos, más de 1 millón de contagiados, mientras que China, con unas medidas completamente diferentes, en un modelo de Estado completamente diferente, logró controlar el virus y pues llevar el número de contagios y de muertes a los mínimos posibles. Entonces, lo que va a pasar es cada vez más eso, y sabemos que en la medida en que estén esos liderazgos, pues esos liderazgos vienen acompañados de la promoción de ciertas ideas políticas, de ciertos modelos económicos, y pues lo que estamos viendo es cada vez una China con una mayor presencia a lo largo de todo el mundo. Y precisamente para los que deseen ampliar la visión del doctor sobre Estados Unidos, Donald Trump, que ahorita tocó el tema, lo pueden leer en La República, ¿no? Ahí lo explica en un artículo muy bien y con datos y estadísticas pues, de los manejos que tuvo el presidente de los Estados Unidos y lo que usted dice que parece un chiste, será 0, pero después que termine todo esto. Bueno, doctor, le agradecemos mucho, muy interesante, por supuesto, muy oportuno todo este tema económico y lo más esencial, ¿no? Que es algo delicado de manejar, se tocan muchos sectores, pero es muy importante que una voz autorizada, por supuesto, en Colombia, como usted, pues le regale estos minutos a la gente. Pero antes, si no me puedo ir en la presentación, lo decíamos, usted trabajó también en los acuerdos de paz con las FARC y en estos que se adelantaron y pues llegaron a fin por el gobierno con el ELN. Hoy, en plena pandemia, doctor Arévalo, y de forma general, porque lo invitamos de manera cordial para hablar de estos temas, yo creo que en una nueva oportunidad para centrarnos más en el tema de acuerdo de paz, pero para dejar un abrebocas, ¿cuál es su visión acerca del proceso de paz? ¿Cómo lo está manejando el gobierno Duque en ese sentido? Bueno, podríamos decir que antes de la crisis generada por el virus, había una tensión entre los diferentes sectores al interior del gobierno en términos del acuerdo. Como sabemos, algunos sectores muy reacios al acuerdo, otros sectores más conectados con esas presiones de la comunidad internacional, de sectores empresariales que llamaban a una mayor implementación del acuerdo, y unos avances, como digo, algunos funcionarios del gobierno con muy buena voluntad implementando algunas de las políticas, obviamente con una cantidad de obstáculos en el camino y en algunos casos sin los apoyos de otros funcionarios que también se requieren para adelantar este esfuerzo. O sea, coordinar a un gobierno no es fácil, y sobre todo un gobierno que se hizo elegir en rechazo a ese acuerdo. Entonces, a pesar de que hay algunos funcionarios y el mismo presidente Duque ha mandado algunos mensajes de apoyo al acuerdo, pues coordinar a todos estos actores pues, ha sido muy difícil. Y ahora que llega la pandemia, pues es una situación mucho más compleja, porque es que, como hemos visto, en la medida en que este virus llegue a poblaciones con infraestructura de salud muy precaria, sin recursos, sin conectividad, como son las zonas PEDET, donde se debe implementar de manera más intensiva el acuerdo, pues las condiciones para enfrentar, si es difícil en Bogotá, las condiciones para enfrentar en estos territorios pues va a ser mucho más complicado. Entonces, pues desde luego una preocupación muy grande, y pues ahora también lo que ha salido en estos días de cómo se han desviado recursos que eran para la paz, recursos de Fondo Paz, a otros fines, como por ejemplo hacerle mejor imagen al presidente Duque, pues son mensajes que no ayudan, ¿sí? Es que hacen mucho daño y que pues desde luego son, como lo hemos sabido históricamente, son regiones que necesitan un compromiso fuerte del Estado. Como siempre hemos dicho, esto no fueron acuerdos con las FARC, pero no para las FARC, fueron acuerdos para los colombianos que viven en estas regiones, y cuando no hay el compromiso suficiente y cuando se están desviando recursos y se están recortando los recursos para la paz, se está comprometiendo la estabilidad y la seguridad de estas regiones en el futuro. Entonces la situación es preocupante y pues desde luego la llegada del coronavirus en nada ayuda a que esto mejore. Sí, hay que decirle de pronto a la ciudadanía que no le hagan tantos memes al presidente Duque, porque gracias a eso, que son muy buenos, por supuesto, muy creativos, pues realmente le exigen una empresa como estas, que en realidad es absurdo.
tener casi que 3.000, o si no estoy mal, son más de 3.000 millones Sí. de pesos para la imagen del presidente en redes sociales. Bueno, Dianita, No, vamos a pues despedir al doctor. muy agradecida, doctor Julián. Mejor dicho, si este tema nos podríamos extender porque hay tantas cosas que le quedan a uno por preguntar, pero como dijo Emilio, lo vamos a volver a invitar porque, mejor dicho, tenemos que aprovechar sus conocimientos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Emilio. Yo simplemente quisiera despedirme con una pequeña cuña, y es que estos momentos como los que estamos viviendo llaman a la solidaridad. Como decíamos hace un momento, si vamos a salir de esto, vamos a salir de esto juntos. Y aprovechando la audiencia que tenemos en este momento, yo quisiera llamar a todos y cada uno a que hagamos algo bueno por alguien más que de verdad se necesita. Ese alguien más puede ser de la familia, puede ser un amigo, un primo, el que sea, pero que lo hagamos de manera sin compromisos, con amor, con entrega, y que en tanto seamos muchas manos trabajando en la misma dirección, pues vamos a lograr salir de esta crisis. Entonces quería simplemente despedirme con esa pequeña cuña. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por ese mensaje. Es supremamente importante. Crea que lo recibe el pueblo nariñense y lo recibe todos los televidentes, y le agradecemos de corazón sacar ese tiempo al decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Nuevamente, doctor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien todos. Televidentes, ahí lo escucharon. Por favor, hagan caso de esos mensajes. Solidaridad y bueno, y todo lo que nos dice el doctor la pueden repetir si no la pudieron ver en directo. Muchísimas gracias, televidentes. Nos vemos mañana. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Que estén bien. Toma tus sueños allí donde estás. Olvida el dinero, el tiempo, la distancia. Uniminuto te ayuda a alcanzar. Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos. Uniminuto te ayuda a alcanzar. Inscripciones abiertas.